ahí ya están grabándose, así es que por favor, pongan su mejor sonrisa los que tienen su cámara, ¿sí? Y les decía, este salmo lo escribió David, ¿sí? Y vamos a ver como introducción que, por ejemplo, en te revisé 3 versiones, ¿sí? De la Biblia, y por ejemplo, en lo que es la Reina Valera 1960, y una versión que tiene mi esposa de una Biblia de estudio que se llama Tras las huellas del Mesías, le denominan plegaria pidiendo protección contra los enemigos, ¿no? O sea, las interpretaciones que se le pueden dar. Y la palabra ahí que no me gusta es la de contra los enemigos, porque suena algo así como que enemistad o que queremos algo en contra de quienes no están con nosotros. Pero bueno, en estas 2 versiones se le llama así, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Y por ejemplo, en la Biblia de las Américas, ¿sí? Allí se le llama oración pidiendo socorro divino. Y en la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que utiliza la Iglesia Católica, le llaman clamor al Dios justiciero, ¿sí? Aquí, de repente como que me suena así como que quiero ver a Dios con su sombrero y sus pistolas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso solamente son títulos, eso no es palabra del Señor, pero solamente les quería compartir eso, ¿no? Los títulos no son parte de la escritura. Esos títulos fueron puestos allí por quienes hicieron cada versión, y lo pueden encontrar de algunas de estas maneras. Y seguramente hay otras formas, en otros títulos que les ponen en otras versiones que seguramente ustedes tienen, ¿sí? Y bueno, vamos a ver el inicio del Salmo, y dice, empieza como muchos salmos, dice, al músico principal en Eguinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? ¿Sí? Y la verdad es que a veces parece ocioso que repitamos qué significa el músico principal, ¿sí? La semana pasada, por ejemplo, Erika nos explicó lo que significa masquil, pero creo que mientras más repasemos, más nos va a quedar grabado. Entonces, a mí me gustaría repasarlo de manera muy rápida. Y, por ejemplo, allí sabemos que al músico principal, bueno, debemos de partir de una cosa. Los salmos son cantos, son himnos, ¿sí? Poemas que fueron escritos, ¿para qué? Para cantarse en el templo. Allí se los anoté, ¿no? Entonces, debemos partir de allí. Así es que este salmo, ¿para quién era escrito? Bueno, ¿para qué se escribía? Para que quien dirigía la alabanza en el templo, ¿sí? Cantara este salmo. Entonces, tenemos bien presente eso, y les repito, lo hemos visto muchas veces, pero creo que mientras más lo escuchemos, más se nos va a quedar grabado, que eso es lo que queremos. El Señor quiere que traigamos en la mente y en nuestro corazón la palabra. Y sabemos nosotros también algo muy importante, ¿no? Que el músico principal, a final de cuentas, ¿quién es el sumo sacerdote? Yeshua, ¿sí? Y por eso también al músico principal incluye lo que José Antonio siempre nos ha dicho, el término en hebreo, lemenatseach, ¿sí? Que significa al que venciere. Y sabemos que el Cordero fue quien venció en la cruz, ¿sí? Así es que también este salmo es dedicado a él, al que venciere, ¿sí? Y Apocalipsis 12:11, que siempre me gusta hacer referencia, nos habla de los que vencerán por la sangre del Cordero
y por el testimonio de la palabra, ¿no? Que es algo que que necesitamos tener muy claro. Y en este caso es dirigido a Yeshua, ¿sí? Que menospreció su vida hasta la muerte. Y sabemos que Lemenatzeach también incluye un término que es Natzach, que significa un ser eminente, relativo, en particular de los cultos del templo y la música que se cantaba en el templo. También significa cantor, capataz, dirigir, jefe, músico principal, velar, vigilar, imagínense. Pero también esta palabra Natzach viene de otra palabra, ¿verdad? Que es Netzach, que significa, a mí siempre se me ha hecho esto muy interesante, significa meta, blanco, objeto brillante a la distancia, hacia el cual se viaja, y figurativamente puede significar esplendor, veracidad, confianza, ¿sí? Fuerza, gloria, permanecer perpetuamente, victoria. Y a mí me gusta interpretar esto ya de una manera completa en lo que acabamos de ver, que es al que venciere por la sangre del Cordero y por testimonio de la palabra, y que menospreció su vida, para dirigirse a ese ser eminente, al músico principal, el cual es nuestra meta, aquel al que nos dirigimos, a su esplendor, a la eternidad, a su gloria, para permanecer perpetuamente, ¿sí? Está dirigido a aquel que nos da la victoria. Entonces, esto es todo lo que podemos encontrar desde el inicio, cuando dice al músico principal, y cuando dice en Neguinot, masquil de David, y aquí tenemos el significado de las dos palabras, ¿sí? Si nos vamos al Strong, vamos a ver que en Neguinot es la palabra H5058, ¿sí? Que se deriva de Neguina y que propiamente es música instrumental. Y específicamente es instrumento de cuerdas, ¿sí? Dice así el Strong, por extensión, poema al que se le ha puesto música, ¿sí? Entonces, y masquil es la palabra H4905, que es instructivo, poema didáctico, pero viene de la palabra H7919 que ustedes tienen allí, que es la palabra sacal, y fíjense qué interesante, que significa comprender, entender, entendido, entendimiento, sabiduría, sabio. Si es que cuando dice al músico principal en Neguinot, o sea, con un salmo que se toca con un instrumento de cuerdas, ¿sí? Y dice masquil de David, cuando vinieron los cifeos. Y aquí podemos interpretar cuando dice masquil de David, es que es lo que comprendió David cuando vinieron los cifeos, lo que entendió David cuando, o la sabiduría que le dio Dios a David para interpretar cuando vinieron los cifeos y cuál era el objetivo de ellos. Y ahorita, y lo vamos a estudiar en el Salmo, ustedes se van a dar cuenta, pero les quería dejar esas palabras con sus acepciones para que cuando vayamos avanzando en el Salmo podamos entender un poquito más de qué se trata, ¿sí? Y toda escritura tiene un contexto, y en este caso, cuando David escribe este salmo, el contexto en que David escribe el salmo, lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, ¿sí? En el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y les voy a pedir, por favor, que nos vayamos al libro de Samuel para que podamos leerlo y entender qué estaba pasando en la vida de David, o qué acababa de pasar en la vida de David cuando él escribe este salmo, ¿sí? Así es que empezamos. Seguramente ya tienen ahí su Biblia ubicada, es el primer libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer todo el capítulo. Dice, dieron aviso a David diciendo,
he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. ¿Sí? Fíjense que David estaba huyendo de la persecución de Saúl. Y de hecho David ya había sido, Samuel ya le había señalado que él iba a ser el rey de Israel. Entonces es cuando Saúl lo está persiguiendo. Y en esa huida que emprende David para esconderse de Saúl, dice aquí que le dieron aviso diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila está al sur de estaba al sur de Jerusalén, ¿sí? Esa población, esa ciudad. Dice, y fíjense lo primero que hace David. Un favor, hija, ¿pueden callar a la perrita? ¿Sí? Fíjense lo que hace David cuando se le da este aviso. Y aquí es algo que necesitamos aprender y que siempre decimos, sí, vamos a hacerlo, pero la verdad es que es bien complicado, es bien difícil. Necesitamos ver todos estos detalles, pero siempre sabemos que el ponerlo en práctica es muy difícil y para eso necesitamos la ayuda del Señor. Y dice, y David consultó al Eterno, ¿sí? Es lo primero que David hace. David no tomó una decisión de, pues a mí ya Samuel me dijo que yo voy a ser el rey, ¿sí? Yo hago lo que yo quiero, ya fui ungido. No, inmediatamente lo primero que hace es consultar al Señor, ¿sí? Dice, diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Para defender a los habitantes de Keila, ¿sí? Le pregunta David al Señor, ¿iré a atacar a los filisteos? O sea, ubiquémonos de nueva cuenta. David está siendo perseguido. Sabe que una parte de los ciudadanos de Keila están siendo, están haciendo guerra contra ellos, y aún en su persecución, él pregunta al Señor si va a ir a defenderlos, ¿sí? Dice, y el Eterno respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, ¿sí? Repito, Keila era una ciudad al sur de Jerusalén. Dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Eterno, y el Eterno le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces David le dice, Señor, como que mis hombres, mi ejército, quienes huyen conmigo, como que dicen algo razonable, ¿no? O sea, estamos siendo perseguidos, tenemos temor por eso. ¿De verdad que sí necesitamos ir a defender a los habitantes de Keila? Y el Señor le dice que vaya, y algo que el Señor siempre nos ha prometido es que, y le prometió siempre a sus hijos que fue, que iba a entregar desde Abraham, Isaac y Jacob, y cuando van hacia entrar a la tierra prometida, que le promete el Señor a Josué, que va a entregar a todas las naciones cananeas en sus manos, ¿sí? Entonces, en este verso 3, verso 4, perdón, el Señor le dice, ve, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y dice el verso 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Inmediatamente fueron de chismosos con Saúl,
Saúl, es David a quien estás persiguiendo, a quien está de alguna manera amenazando tu trono, ¿sí? Fue a defender a los habitantes de Keila, ¿sí? Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Keila, como todas las ciudades de aquel tiempo, estaba amurallada porque las guerras eran muy frecuentes. Los ataques de las naciones aledañas, ¿sí? Siempre estaban atacando, siempre había guerra entre ellos. Y por eso dice que ya prácticamente los van a sitiar y que los van a atrapar a David. Verso 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. ¿Sí? Mas entendido David que Saúl ideaba el mal contra él, él dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. ¿Se dan cuenta? David sabe que Saúl va a ir por él. ¿Qué quiere decir? Que había inclusive hombres que seguían a David, que estaban todavía bajo las órdenes de Saúl, y el Señor usaba a esos hombres para advertir a David de que iba a ir Saúl contra él. Y dice el verso 10, y dijo David, el eterno Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Sí? Y en el verso 11, fíjense otra vez, David siempre consultando al Señor y le pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? El eterno Dios de Israel, eterno Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el eterno dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el eterno respondió, os entregarán. Imagínense, Saúl con su ejército yendo a defender a los habitantes de Keila, y aún así el Señor le revela a David que lo van a entregar. Oye, ¿pero por qué? Pues bueno, desafortunadamente a veces así somos. Queremos quedar bien con alguien, ¿sí? En este caso con el rey Saúl, que todavía estaba gobernando, y entonces los habitantes de Keila estaban dispuestos a entregar a quien les estaba ayudando, ¿sí? Para que quien los defendió, mejor dicho, de los filisteos, que les salvó la vida. Entonces, dice el verso 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Sí? Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Qué bonito leer esto, ¿no? O sea, el Señor no se va a apartar de aquellos que caminan tomados de la mano del Eterno. No se va a apartar de ellos. Y se fue al desierto de Sif, y ustedes han leído en varias ocasiones en la escritura del desierto de Sif. Se fue al desierto de Sif, ¿por qué? Porque era una zona montañosa en la que había muchas cuevas. Y por eso David iba de una cueva a otra, ocultándose para que Saúl no lo atrapara. ¿Sí? Pero yo hasta lo subrayé en mi Biblia, que dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. No era la habilidad de David, ¿sí? No era que David fuera un excelente estratega, ¿sí? Lo más importante que tenemos que resaltar aquí es que Dios lo protegía porque David hacía la voluntad del Señor.
Y en el verso 15 dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. ¿Sí? El hijo, Jonatán, como ustedes le digan, el hijo de Saúl, el enemigo de David, enemigo pues porque lo estaba persiguiendo, lo quería matar, viene a David, imagínense. Y lo más impresionante es esto, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, ¿sí? Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. ¿Se dan cuenta de la humildad de Jonatán? Su padre era el rey. ¿Quién era quien normalmente lo sucedería? Su hijo, en este caso, Jonatán. Pero Jonatán sabía la voluntad del Eterno. Y por eso le dice, tú vas a ser rey, ¿sí? Y yo te voy a servir. También necesitamos aprender aquí de Jonatán, ¿sí? Que supo distinguir la voluntad del Señor y que estuvo dispuesto a ayudar a David para que su padre no lo atrapara. Dice el verso 18, y ambos hicieron pacto delante del Eterno, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que están al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros los entregaremos en la mano del rey. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo de lo que no debemos ser nosotros. Estas personas que habían sido defendidas por David de las manos de los filisteos eran unos malagradecidos, ¿sí? Porque aún así iban a entregar a David en manos de Saúl. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros del Eterno, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Y yo oiré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. O sea, los habían acorralado. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, ¿sí? Y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron en aquel lugar, a aquel lugar por nombre, Sela Hamá Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En Gadi. Y alguien puede decir, oye, qué suerte de David. ¿Quién cree que mandó a los filisteos a hacer una irrupción, como dice aquí? Pues obviamente que el Eterno, ¿de acuerdo? El Eterno para librar a David de las manos de Saúl. Grabémonos bien esto, ¿sí? Cuando tú haces la voluntad del Señor, cuando tú en todo momento consultas al Señor, si debes o no dar un paso, ¿sí? Él va a librarte
de todas las situaciones adversas que se te presenten. Sí, o sea, en las adversidades, porque se te van a presentar, Él siempre te va a librar. Y eso necesita darnos confianza. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos ver esto para saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Sí? Eso es algo que debemos de grabarnos. Así es que yo ya terminamos este capítulo 23, que es el contexto en el cual se escribe el Salmo, ¿sí? E imagínense el estado, ahora sí, imagínense, ya vimos todo el contexto. Imagínense el estado emocional de David, de ver que era perseguido por Saúl, defiende a los ciudadanos de Keilah, ¿sí? Les repito, es una ciudad en la llanura de Judá. Ajá. Los defiende de los filisteos. Estaba huyendo, pero al mismo tiempo defendiendo a algunos de sus hermanos. Esos hermanos no se lo agradecen, al contrario, por ambición, por quedar bien con Saúl, lo quieren entregar. Y entonces ustedes van a entender por qué David empieza este salmo escribiendo lo que vamos a estudiar. ¿Sí? David escribe este salmo, lo hace para un instrumento de cuerdas en Neguinot, ya lo vimos al principio, ¿sí? Que es un salmo que con un instrumento de cuerdas genera alegría, ¿sí? Y se da cuenta David que pase lo que pase, el Eterno está en control de todo y que el Eterno lo protege. Y lo que podemos ver es que David, al contrario de los habitantes de Keilah y al contrario del rey Saúl, él sí fue agradecido. Lo que podemos ver, vamos a poder ver en este salmo que es que David no puso su confianza en los hombres, sino en el Eterno. O sea, no puso su confianza en los hombres. ¿Por qué? Porque vio que defendió a los habitantes de Keilah y ellos todavía lo querían entregar. Él sabía que los hombres le podían fallar. ¿Sí? Él no puso su vista en eso. Él puso su vista en el Eterno. Y además, David no se amargó, ¿sí? Ni guardó resentimiento contra las personas a las que había defendido. No hubo rencor en él. Al contrario, en David hubo tristeza, lo vamos a ver en el Salmo, ¿sí? Hubo tristeza, porque le afectaba ver que estas personas a las que había ayudado, de alguna manera se habían alejado del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que David no se quiere vengar de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendió los propósitos de Dios. ¿No? Nosotros a veces guardamos amargura, rencor, ¿sí? Mucho resentimiento contra personas. Y si nos ha pasado esto y nos sigue pasando, ¿por qué es? Porque hemos dejado de poner nuestros ojos en el Eterno. ¿Se acuerdan cuando Pedro, está caminando en el mar hacia Yeshua, que viene también caminando en el mar? ¿Y cuándo fue que se hundió en el mar de Galilea? Cuando quitó la mirada de Yeshua. ¿Sí? Bueno, pues en este caso David no quitó los ojos, entendió los propósitos del Eterno y no quitó su mirada de él. ¿Sí? Él sabía que lo que estaba sucediendo, aún la traición que querían cometer en contra de él, era voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos aprender nosotros. Necesitamos a poner nuestros ojos en el Eterno y no en los hombres, no en las circunstancias, no en las adversidades. ¿Sí? Así es que aquí terminamos de ver la introducción, el contexto que se tenía en el momento que David escribe este Salmo 54. Y ahora sí, vamos a estudiar los 7 versos, los 7 versos
el Señor nos puso el día de hoy en el Salmo 54, ¿sí? Solamente para darle continuidad a mi presentación, entonces ya está aquí todo platicado. Ustedes pueden ver cómo David estaba siendo perseguido por Saúl. Ya todo lo que platicamos, ya para qué lo leo de nuevo. Y en ese, yo pongo ahí la pregunta, ¿cómo es posible que después de estos sucesos, sí, David se ponga a escribir un salmo? ¿Qué lo motivó? Y lo vamos a descubrir en nuestro estudio. Aquí empezamos con el verso 1. Allí lo pueden ver en su pantalla. El verso 1 dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Y yo quiero hacer énfasis en estas dos palabras que puse allí, sálvame y nombre. ¿Sí? Y después de platicar algunas cuantas cosas, vamos a leer esas citas que ustedes pueden ver allí. Pero entonces este salmo empieza con David, oh Dios, sálvame por tu nombre. David sabe que no va a estar seguro por la protección del rey Saúl o la protección de cualquier otro hombre le pudiera dar, ¿sí? David también sabía que no iba a estar seguro por la protección de los hombres que lo siguieron y que era su ejército. David, ¿a quién recurre? Al Eterno. Oh Dios, sálvame por tu nombre. ¿Y por qué? Porque David sabe que el único que lo puede salvar es Dios. No lo puede salvar absolutamente nada más. Ni sus recursos, ni su ejército, absolutamente nadie. ¿Sí? Y ahora sí vamos a leer esos versos que tenemos allí. Vámonos primero a Romanos 10:13. Pero no, ¿saben qué? Primero vamos a perdónenme. Y fíjense, oh Dios, sálvame. Pero, ¿de qué manera dice? Por tu nombre. Y nosotros sabemos que el nombre es muy importante, ¿no? En el hebreo. Sabemos en quién nos ha dado la protección, el Eterno, en el nombre de Yeshua. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer primero Romanos 10:13. Romanos 10:13. Déjenme llegar ahí y ya estoy aquí. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Hechos 4:12. Vámonos a Hechos 4:12. Que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Filipenses 2:9. Filipenses 2:9, ¿qué dice? Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos viendo Juan 14:13. Juan 14:13, que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lucas 11:2. Fíjense, y les dijo, cuando oréis,
decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Y Juan 12:28. Juan 12:28 que dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sí? Imagínense, cuando aquí le dice, Padre, glorifica tu nombre, ¿sí? Lo que le quiere decir es, obviamente sabemos que aquí está hablando Yeshua, y lo que quiere decir aquí Yeshua es, Padre, haz tu voluntad, ¿sí? Cumple tu promesa. ¿Y por qué entendemos que Yeshua está diciendo esto? Porque en estos versos, Yeshua está anunciando su muerte. Por eso le dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Sí? O sea, que muera. ¿Sí? Y porque vas a cumplir tu promesa. Porque tú anunciaste desde el principio que yo iba a venir a dar mi vida para salvación de tu pueblo. ¿Sí? Y por eso aquí dice, oh, David, Yeshua viene obviamente de la dinastía de David, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Después de leer estos versos creo que queda claro, ¿no? El único que nos puede salvar es el Eterno y Él eligió salvarnos a través de nuestro Mesías, Yeshua. ¿Sí? Y le dice, y con tu poder defiéndeme. ¿Sí? Sabemos que Dios es todopoderoso. Nada ni nadie más lo es. El único que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes es el Eterno. Por eso David lo sabe y por eso al que recurre siempre, ¿a quién es? Al Eterno. La pregunta es, ¿a quién vamos a recurrir nosotros? ¿A quién? Mi esposo tiene muchas relaciones, mi esposa tiene un carácter que siempre la saca adelante, tengo muchos recursos, ¿sí? Tengo muchas influencias en todos lados, mi familia es poderosísima y me va a sacar de cualquier problema. Al primero que necesitamos recurrir es al Eterno. Él es nuestra primera y además nuestra única solución. David lo sabe y por eso escribe esto. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Sí? Ni siquiera recurrió al Señor, ya me ungieron, tú ya me elegiste para rey de Israel, pues entonces haz que me respeten. No, recurre siempre al Eterno. Necesitamos hacer lo mismo. Y en el verso 2, que ustedes lo están viendo allí, que dice, oh Dios, oye mi oración, perdón, escucha las razones de mi boca. ¿Sí? La pregunta es, ¿el Señor no escuchaba a David? ¿O por qué le pide que lo escuche? ¿David de verdad creía que el Eterno no le escuchaba? Y por eso le dice, oh Dios, seguramente con desesperación, tristeza, decepción, lo que ustedes quieran, oye mi oración y escucha las razones de mi boca. Ajá. Obviamente, ¿sí? Obviamente que David sabía que Dios conocía hasta las intenciones de su corazón. David sabía eso, que el Eterno lo sabía todo. Lo que David quería hacer que es, que quería hacer que era desahogarse, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros lo único que necesitamos es desahogarnos? ¿Mm? Está permitido. Uh-huh. David
sabía que Dios le protegería, porque Dios mismo instruyó lo que dice Deuteronomio 23, 15 y 16, que ustedes lo tienen allí en la diapositiva. Vámonos a Deuteronomio 23, 15 y 16. Obviamente David sabía la Torá, ¿estamos de acuerdo? Y dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. ¿Sí? Entonces, fíjense, había una ley humanitaria en aquel tiempo, y de acuerdo con la escritura, para proteger a los esclavos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la carta de Filemón, ¿sí? ¿Se acuerdan que la carta de Pablo a Filemón? ¿Se acuerdan que Pablo conoce a un tal Onésimo? ¿Sí? Y Onésimo era esclavo de Filemón. Onésimo había huido de Filemón por algo que había hecho. Era esclavo, era de la servidumbre de Filemón, y no quería regresar porque Filemón podría inclusive matarlo por lo que había hecho. Podría adueñarse de su vida y quitársela, ¿sí? Y cuando Onésimo le explica a Pablo por qué huyó de Filemón, resulta que Filemón era discípulo de Pablo, ¿sí? Y Pablo le manda una carta a Filemón diciéndole que pues le perdone, que perdone a Onésimo. Y yo me acuerdo que esa carta todavía le dice, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, ¿no? Ahora, necesitamos dejar bien claro algo. En ese tiempo, la esclavitud no es como la creemos. En ese caso, los esclavos inclusive eran parte de la familia, ¿sí? Se convertían en parte de la familia. Y en la servidumbre, o esclavos, como le quieras llamar, inclusive participaba en el día de reposo y guardaba los mandamientos, porque era realmente parte de la familia. Inclusive los esclavos, si los amos no tenían hijos, podían heredar los bienes de sus amos cuando ellos faltaran. Ajá. Entonces, ¿por qué podían huir los esclavos de sus amos? ¿Sí? Podría ser porque los maltrataban. Había personas, y cuando estudiamos la Carta de Santiago aprendimos eso, que había personas que oprimían inclusive a la gente pobre, ¿no? Y a sus esclavos, a sus servidores. Y fíjense, los esclavos estaban protegidos, la servidumbre estaba protegida, que una de las leyes de la Torá era ¿cuál? Que después de 6 años de servicio, ¿sí? Podía ser libre. Pero si el servidor o esclavo lo decidía, podía quedarse. Y era tratado como de la familia. ¿Por qué? Porque los amos le daban techo, vestido, sustento, ¿sí? Entonces, ¿por qué David huyó de Saúl? Pues porque Saúl lo quería matar, ¿sí? Pero David respetaba a su rey, al rey que el Eterno había escogido. Entonces, ¿por qué David se atrevía a pedirle a Dios, ¿sí?, que escuchara su oración? Pues porque David sabía que él estaba orando conforme a la voluntad del Señor.
lo que David le pedía era de acuerdo con la escritura, con la Torá, ¿sí? Y David estaba guardando los mandamientos. Y también ahí, derivado de esto, David tenía la seguridad de que el Señor le estaba escuchando. Solo que en una forma de desahogo, le pide a Dios que por favor escuche su oración y que escuche sus razonamientos. ¿Sí? Verso 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. ¿Sí? Y mucho ojo aquí con lo que ahí está escrito. Lo persiguen sus hermanos de la casa de Judá y de Benjamín y les llama extraños. ¿Sí? O sea, ¿por qué les llama extraños? Ahorita leemos Apocalipsis 3:9, pero fíjense que ahí está el concepto de extraños, ¿sí? Extraños es la palabra H2114, que es la palabra sur. ¿Y qué significa extraño? Volverse a un lado específicamente para alejarse. Ser extranjero, específicamente profano, cometer adulterio, volverse atrás. ¿Sí? Entonces, aun cuando los que lo estaban persiguiendo eran sus hermanos de la casa de Judá y de Benjamín, ¿sí? Por eso les llamaba extraños, porque se habían vuelto atrás, porque eran adúlteros. Un favor, puedes callar a la perrita, hija. Les llama, se habían convertido, habían hecho adulterio, ¿sí? Se habían entregado a otros dioses. Entonces, por eso dice que extraños, o sea, quienes ya no están en pacto contigo, quienes se han apartado de ti, se han levantado contra mí. Dice, y hombres violentos buscan mi vida. ¿Sí? Y violento, ¿qué significa? Allí lo tienen ustedes. Palabra H6184, aritz, que es tiránico, impío, sumamente enaltecido. O sea, se refería, esto lo confirma, de que se habían apartado del Eterno quienes lo perseguían, porque eran impíos y se habían enaltecido y les había vencido su orgullo. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a leer Apocalipsis 3:9 para ver qué dice. En Apocalipsis 3:9 se le está hablando a la comunidad de Filadelfia, ¿sí? Y dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sí? O sea, había muchas personas así. Ajá. No recuerdo ahorita cómo lo dice exactamente, pero no es judío, dice la escritura, ¿sí? Lo voy a parafrasear, no es judío en el que nace en Judá, sino el que lo es en el corazón, ¿sí? Y sabemos que Judá, ¿qué quiere decir? El que alaba al Eterno, ¿sí? Entonces, afortunadamente había quien seguía a David y le defendieron su ejército, ¿no? Y también recordar que, de acuerdo a lo que leímos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, había gente que estaba aparentemente con Saúl, pero que también le daba aviso a David, ¿sí? Y después de este verso 3, aparece la palabra Selah, ¿sí? Una pausa que nos llama a ser el Señor,
Y aquí necesitamos recapacitar en algo. ¿Sí? Esta pausa, ¿para qué la aprovechamos? En relación con lo que hemos estado ahorita viendo. ¿En quién has puesto tu confianza? Y me lo aplico también para mí. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En los hombres? Si la hemos puesto en los hombres, necesitamos arrepentirnos, porque solo podemos confiar en el Señor. Lo podemos aprender de David. ¿Sí? Él consultó en todo momento al Eterno y no daba un paso si el Señor no le decía que lo diera. También necesitamos recapacitar si estamos guardando rencor por alguna persona que nos ha fallado, que ha actuado contra nosotros, que nos ha dado la espalda, que habla mal de nosotros, que busca nuestro mal. ¿Sí? No guardemos rencor. Rafael, lo dices bien fácil. Sé que no es fácil, pero con la ayuda del Señor, todo es posible. ¿Sí? No guardemos rencor por las personas que nos han fallado. ¿Sabes por qué? Porque son hombres y mujeres igual que nosotros, igual que tú y que yo. ¿Sí? De verdad. A lo mejor ahorita vienen a tu mente que a veces has dicho, pero me las va a pagar, pero eso que me hizo no se va a quedar así. En un rato más vamos a aprender algo sobre eso. ¿Sí? No podemos quitar la mirada del Eterno, porque si no, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro y que comentamos hace unos momentos. Si quitamos la mirada del Eterno, nos vamos a hundir en el mar. ¿Sí? Nos vamos a hundir en las naciones. ¿Se acuerdan? Que las aguas es tribus, naciones y lenguas. ¿Sí? Entonces, no permitamos que nos suceda eso. ¿Sí? Así es que tenemos que recapacitar en estas cosas. ¿Sí? El Señor no nos va a fallar, de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Aquí podemos ver, aquí a partir del verso 4, y terminamos la pausa, vamos a ver a partir del verso 4 cómo David reconoce lo que el Señor ya había hecho por él, y además David sabe lo que el Señor haría por él. Así es que vamos a introducirnos al verso 4. Dice el verso 4. Aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Se dan cuenta? Cómo David empieza a, perdón, moví la diapositiva. Aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y ahorita vamos a ver que esto es interesantísimo. He aquí Dios es el que me ayuda. ¿Qué significa ayuda? Y perdón que recurra tanto a significados de palabras, pero ¿saben? Estamos tan acostumbrados a usar palabras que damos por hecho un significado, la verdad, un significado no muy relevante, pero cuando buscamos en el diccionario, en la concordancia, nos damos cuenta que su significado es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice, nosotros, es más, siempre decimos, ¿no? Ah, sí, Dios nos ayuda. Dios siempre me ha ayudado, Dios me va a ayudar. Bueno, fíjate lo que quiere decir ayuda en el hebreo. Es la palabra H5826, que es azar, y que su raíz primaria significa rodear. O sea, David lo que está diciendo aquí es, he aquí, Dios es el que me rodea, el que me circuncida, o sea, el que hace pacto conmigo, ¿sí?
En otras palabras, me protege. David dijo, Dios es mi aliado, Dios es mi amparo, Dios me defiende, Dios es mi socorro. ¿Se dan cuenta? Cuando en otra ocasión digas, Dios me ayuda, entonces imagínate que el Señor te está rodeando, te está protegiendo. ¿Sí? Que Él tiene un pacto contigo y que no te va a fallar. Que Él es tu aliado. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? ¿Sí? Y dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Sostienen es la palabra H5564. La palabra hebrea es samak, ¿sí? Y su raíz primaria significa apuntalar. Figurativamente, ¿qué es? Apoyarse o agarrarse de afirmar, o agarrarse de, perdón, afirmar, apoyar, confiar, perseverar, proveer, reposar, sustentar. Entonces, el Señor te sostiene en todos esos sentidos. ¿Sí? Y fíjense, me llama mucho la atención que precisamente dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él ya dejó atrás a los que le perseguían, ya dejó atrás a los que querían entregarlo. ¿Sí? David, ¿en qué decidió enfocarse? Se quedó llorando y diciendo, ay, Señor, ¿cómo es posible si yo siempre te consulto, si yo siempre estoy contigo y yo hago lo que tú me dices? ¿Cómo es posible que estos malagradecidos, ¿no? Ingratos, son de lo peor? Él no se quedó en eso. Él decidió ver la otra cara de la moneda. ¿Sí? Él decidió ver a quien lo sostenía. ¿Sí? ¿Y quién lo sostenía? ¿Quién estaba con él? ¿Quién lo siguió? Dice la escritura que lo siguió un grupo de personas endeudadas, decepcionadas, rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es algo que necesitamos aprender. En lugar de pensar en los que nos persiguen, en los que nos han hecho daño, ¿sí? Debemos estar agradecidos, ¿sí? Y pensar en los que nos están con nosotros, ¿sí? Y que nos apoyan. Ajá. Y sabemos que el Señor también está con ellos. ¿Qué necesitamos aprender aquí? Pensar en lo bueno y no en lo malo, ¿sí? De verdad, si nos ponemos a pensar en lo malo, vamos a terminar amargados. ¿Han visto o conocen a personas, ojalá no seamos nosotros mismos, personas ya mayores, ¿sí? Dice mi esposa que si me he visto en el espejo, conocen a personas ya mayores que hablan mal de todo y que los políticos, pero hablan además así con amargura, con rencor, con un enojo, que la verdad cuando yo llego a cruzarme con alguien así, mejor nada más me quedo callado, porque lo que le digas, él va a decir lo contrario y te va a dar argumento tras argumento de que todo lo que hacen, lo hacen mal. Hablan de sus familiares, de los políticos, de los empresarios, de todo mundo. No terminemos así. Vamos a centrarnos en lo que realmente el Señor quiere que nos centremos. En lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él va a hacer por nosotros. Vamos a centrarnos en la gratitud para con Él. ¿Sí? Y ahora sí, pasamos al verso 5. Él devolverá el mal a mis enemigos. Ahí me faltó un acento. Córtalos por tu verdad. ¿Sí? Oye, esto contrasta con lo que nos estás diciendo. David está deseando que Dios haga mal para a los que le persiguieron, etcétera, etcétera. No, David no les está deseando mal. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué decimos que no. Pero primero vámonos a ver
el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Sí? Escuchémoslo bien. Cuando decimos me la va a pagar, no se va a quedar así lo que me hizo. Me la voy a cobrar doble. Se va a arrepentir. ¿Sí? Dice este verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Y esto está en relación con Deuteronomio 32-35. Si nos vamos a Deuteronomio 32-35, ¿qué vamos a leer? Dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que les está preparado se apresura. Oye, entonces, ¿de verdad David le está deseando mal a los que estaban contra él? No. David sabía que el Señor era justo, que además de ser amoroso y misericordioso, el Señor es justo. ¿Sí? Y David sabía que la venganza no era de él, era del Señor. Pero además entendemos mal el término venganza, porque pues, el Señor no es vengativo. ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor retribuye. ¿Sí? Y el Señor te da, deja que suceda aquellas consecuencias de lo que tú has hecho, si no te arrepientes. ¿Sí? El Señor nos da la oportunidad a todos de arrepentirnos, de volver a Él, de volver a las sendas antiguas, de regresar al original. Y nos dice: hijito, hijita, vente, regrésate aquí, aquí vas a estar mejor. No quiero que te pase esto, no quiero que te pase el otro. Mira, hay dos caminos, pero vete por este, porque este te va a llevar a la vida y este te va a llevar a la perdición. Pero los que no están en pacto, perdón, con el Señor, los violentos que vimos hace unos momentos en versos anteriores, ¿sí? Los extraños, los que se apartaron del Señor, ellos van a sufrir las consecuencias de sus propios actos. Entonces David sabía que así como el Señor es misericordioso, el Señor es justo y les va a retribuir lo que a cada quien le merece. Y si alguien se aparta del pacto con él, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que no va a ir por el camino de la vida, sino va a ir por el camino de la perdición. Y sabes, el Señor tiene tanta misericordia que ya van 2000 años desde que dio su vida por nosotros y no ha regresado, porque quiere que todos nos arrepintamos. ¿Sí? El Señor puede perdonar a tus enemigos. Oye, pero mira lo que me hicieron. Pues sí, también nos perdonó a nosotros. Y nosotros hemos hecho muchas cosas que no son correctas de acuerdo con la palabra del Señor. Ojo, no le deseemos mal a nadie. ¿Sí? Y dice: córtalos con tu verdad. Es algo así como tu palabra los va a juzgar, ¿no? Y si nos vamos, déjenme ver, aquí no puse palabras, ¿no? El significado de palabras, pero les puedo decir, verdad, pues ya sabemos que es emet, ¿no? Fidelidad. Y sabemos que la escritura dice: tu palabra es verdad. Entonces, córtalos es extirpar, literal o figurativamente. ¿Y qué es eso? Que quien es infiel al Señor, ¿qué va a suceder? No va a pertenecer a su pueblo. Solito se está cortando. Pero David no le está deseando absolutamente mal a nadie. ¿De acuerdo?
Así es que, ojo, no le desees mal a los que han actuado en contra de ti. Al contrario, ponlos en las manos del Señor para que el Señor toque su corazón y ellos puedan regresar a Él y puedan disfrutar del perdón igual que tú lo estás disfrutando. Porque yo estoy seguro que si tú estás aquí, aunque cometas errores, todavía el Señor ya perdonó tus pecados y el Ruach del Señor te va a guiar a toda verdad, te va a guiar a su palabra y te va a dar vida y te va a dar vida en abundancia. Pero Él quiere que tú estés dispuesto. ¿De acuerdo? Verso 6. Este verso está, me encanta, está precioso. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Eterno, porque es bueno. ¿Sí? Alabaré, la palabra yadá en hebreo, que significa aclamar, alabanza, cantar, celebrar, confesar, exaltar, glorificar. Y puse con mayúsculas, dar gracias. ¿Sí? Dar gracias. Es la raíz de judío, que judío significa el que alaba a Dios. Y dice, quiero repetir, voluntariamente sacrificaré a ti, alabar a tu nombre, oh Eterno, porque es bueno. ¿Sí? Oye, pero sacrificaré a ti si ya no hay sacrificios. Bueno, vamos a reflexionar un poco en esto. Dice, voluntariamente sacrificaré, o sea, sin que me fuercen, sin verme obligado, sin que tenga presión de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis vecinos, etcétera, etcétera, sin que nadie me diga, voluntariamente le está diciendo David, sacrificaré a ti. Y si no hay sacrificios, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando estudiamos en Levítico los 5 tipos de ofrendas y holocaustos, ¿qué aprendemos? Que cuando las personas llevaban al arca del pacto un animalito para incinerarlo o un grano para agradecerle al Eterno por las cosechas que habían tenido, ¿sí? ¿Qué es lo que querían decirle al Señor? Los que le llevaban un grano le querían decir, Señor, gracias, porque el esfuerzo de mis manos ha tenido fruto, mi trabajo ha tenido fruto, y reconozco que es gracias a ti. Y cuando le llevaban el animalito, ¿qué le decían para que se incinerara? Señor, este animalito que es degollado, cuya sangre ha sido derramada, es para expiación de mis pecados, y reconozco que lo que se le sucedió a ese animalito me tenía que haber sucedido a mí, porque yo me aparté de ti, yo pequé, ¿sí? No hice caso de tu voz, de tu palabra, y entonces yo merecía que me pasara lo que le pasó a ese animalito, ¿sí? Vengo a reconocer por agradecimiento lo que has hecho por mí, ¿sí? Y se decía que cuando se hacía el holocausto, que se incineraba completamente el animalito que pasaba, subía el humo de manera vertical, era un milagro, porque aunque hubiese viento, no se iba a todos lados, como cuando hacemos carne asada y el humo, terminamos todos olorosos a humo y yo más negrito de lo que estoy, ¿sí? Ahí subía verticalmente al Señor, ¿sí? Y el Señor decía que era un olor grato, un olor agradable a Él. Si tú hoy quieres ser olor grato para Él, no necesitas quemar ningún animalito, ¿sabes? Porque Yeshua ya dio su vida por ti. Él fue el sacrificio perfecto. Lo que sí puedes hacer, ¿sí? Es ofrecer tu vida al Eterno. ¿Y qué significa ofrecerle tu vida al Eterno? Todo lo que piensas,
Empiezo desde arriba. Todo lo que piensas, todo lo que ves, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos, todos los caminos por los que andamos, Señor, te los entrego a ti. ¿Sí? Sacrificaré voluntariamente a ti. Te entrego todos mis pensamientos, te entrego todo lo que veo, te entrego mis palabras, te entrego los caminos por los que andan mis pies. De esa manera le podemos alabar al Señor. Con nuestra vida. Es la mejor manera que podemos alabar al Señor. Le podemos cantar, sí, pero lo que el Señor quiere es que le alabemos con nuestra vida, con nuestros hechos, con cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, etcétera, etcétera. Ese es el sacrificio que el Señor quiere. Pero además, necesitamos, perdón que lo repita, hacerlo voluntariamente, de manera sincera. Lo necesitamos hacer. ¿Y por qué hago referencia allí en la diapositiva a Miqueas 6:8? Vámonos por favor a Miqueas 6:8. Por cierto, es el libro que estudiamos ahora para cerrar panes y levaduras. Sí, panes sin levadura. Perdón, Miqueas 6:8, que dice este verso también. Está tremendo. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente, no es sencillo, pero solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Hacer justicia es guardar los preceptos, los estatutos del Eterno. Eso es hacer justicia. Y además, llevar esa palabra del Eterno a los demás. Yeshua vino a justificarnos. ¿Sí? Yeshua nos trajo su justificación. Ahora nosotros permitamos ser un instrumento para llevar esa justificación que Yeshua puede dar, que el Eterno puede dar a las demás personas. Eso es practicar justicia, eso es hacer justicia. ¿Sí? Dice, amar misericordia. El Señor quiere que así como Él ha tenido misericordia de nosotros porque no nos ha dado lo que merecemos, que también nosotros seamos igual de misericordiosos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, ¿sí? Y humillarte ante tu Dios. El Señor quiere, por nuestro propio bien, que digamos, Señor, sin ti no soy nada, sin ti no puedo seguir adelante, ¿sí? Tú eres el que me da la vida, tú eres el que me da el aliento, y aquí estoy, para lo que tú quieras. Por eso me gusta Miqueas 6:8. Porque aunque sea complicado, el Señor nos da la clave de lo que quiere de nosotros. ¿De acuerdo? Este es el verso 6. Ajá. Dale gracias al Señor por tu vida. En verdad. Necesitamos reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, darle la dimensión real a lo que ha hecho por nosotros, la magnitud de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nazca en nosotros el agradecimiento. Y que por ese agradecimiento hagamos las cosas sin que nos fuercen, sin que nos obliguen, sin que nos presionen. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere sinceridad de nuestro corazón. Y
Vamos a llegar al final con el verso 7. ¿Sí? Dice el verso 7, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vamos a leer Romanos 8, 29 al 39. Romanos. Y si tiene el libro de Romanos, mi Biblia. Del 29 al 39. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué versos, ¿no? Porque Él me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y ojo, repetir, no porque deseemos mal a nuestros enemigos, sino porque sabemos que el Señor, a todo aquel que se aparte, inclusive si nosotros nos apartamos, ¿sí? Va a permitir, les va a dar su retribución. Nos puede dar nuestra retribución. ¿Sí? Va a dejar que vivamos las consecuencias de lo que hicimos sobre lo que no hicimos. Recuerda esto, y yo también lo voy a recordar. Dios es el único que nos puede librar de la angustia. Necesitamos hacer todo para el Señor. Dice David, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Cuando David escribió este salmo, realmente todavía no había sucedido la ruina de sus enemigos. David, y por eso José Antonio le pone a este salmo, la fe no es ciega, ve más. Ajá. ¿Por qué? Porque David, por esa fe que tenía en el Eterno, sabía que el Señor estaba con él. David ya daba por hecho que el Señor cumple todo lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque David sabía que el Eterno le había prometido a Abraham, y nosotros si somos linaje de Abraham, ¿qué le prometió? Al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. David no quería esto para sus enemigos, pero sabía que Dios lo haría porque conocía a Dios y sabía las consecuencias del pecado. El mismo David las sufrió.
Dios ya te dio la victoria. Esa victoria se consumó en la cruz. De hecho, Yeshua en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. O sea, la victoria para los que estamos en Yeshua y tenemos el testimonio de su palabra, ya es un hecho. Necesitamos aprender las cosas a pedir las cosas, perdón, conforme a su voluntad. ¿Y sabes? Si lo pides conforme a su voluntad, sabemos que Él nos va a escuchar. Los enemigos de Yeshua, los líderes de Israel y los ancianos de Israel que celebraron concilio para durante una noche que pues, es ilegal. Ajá. Creían que lo habían derrotado. Pero la realidad es que Yeshua venció allí, en la cruz. En ti y en mí se cumplió esto. El perdón de nuestros pecados. Y a través de Yeshua nos está dando el Señor la vida, nos está dando el Señor la victoria. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Ser agradecidos con el Eterno por lo que Él ha hecho con nosotros. Porque la verdad es que no lo merecías. ¿Sí? Oye, Rafael, yo soy agradecido. Y de verdad, yo reconozco que el Señor ha hecho muchas cosas por mí, pero me sigue yendo mal. Y tengo una serie de problemas que ni te los puedes imaginar. Y me quedé sin trabajo y no tengo trabajo y ando sufriendo para tener de comer. Y a veces tengo que andar con los zapatos ya todos viejos y hasta pena me da y tengo problemas por todos lados, etcétera, etcétera. Recuerda que el Señor está contigo. El Señor es tu roca, es tu fortaleza, es tu refugio, es tu amparo en la tribulación. ¿Sí? Y por favor, no guardemos rencor contra los que han hecho mal contra nosotros o con los que quieren hacer mal contra nosotros. No es nuestro trabajo. Al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré, dijo el Eterno. Con esto concluimos el estudio del Salmo 54 y entonces voy a dejar de compartir y voy a terminar la grabación para que si alguno que le da pena porque está grabándose no quiere hablar, se anime. Así es que